¿Alguna vez te detuviste a pensar por qué cierta persona apareció en tu camino solo para desaparecer después, dejando una marca que todavía duele? ¿Por qué ese trabajo que sentías tan tuyo se terminó de repente? ¿Por qué alguien a quien amabas no se quedó el tiempo que esperabas? ¿O por qué sigues llevando dentro escenas dolorosas de una infancia que nunca elegiste? ¿Y si nada de eso hubiera sido un error? ¿Y si cada pérdida, cada herida, cada experiencia difícil ocultara un significado más profundo, escondido detrás del dolor? No estoy aquí para endulzar lo que dolió ni para ofrecer consuelos vacíos. Estoy aquí para mostrarte, desde la psicología profunda de Carl Jung, que todo lo que viviste, incluso lo más duro, cumplía una función esencial: llevarte exactamente al punto en el que estás ahora. Jung, una de las mentes más influyentes de la psicología, no creía en la casualidad. Para él, aquello que rechazas termina controlándote, y aquello que te atreves a asumir se convierte en fuerza transformadora. No es una frase decorativa, es una verdad capaz de cambiar por completo la forma en que interpretas tu propia historia. Cada encuentro, cada equivocación, cada despedida contiene un propósito inconsciente: revelarte algo que aún no habías podido ver por ti mismo. Y cuando esa comprensión aparece, la manera de mirar la vida se transforma para siempre. Prepárate para una travesía hacia tu interior. Juntos vamos a devolverle sentido a tu recorrido. Dejarás de ver tu vida como una suma caótica de golpes y logros, y empezarás a comprenderla como una red inteligente, tejida por tu inconsciente para despertarte, sanarte y recordarte quién eres en esencia. Nada de lo que viviste fue arbitrario. Nada ocurrió porque sí. Entender esto puede cambiar radicalmente tu percepción, con ella, tu manera de existir. Porque cuando cambia la forma en que interpretamos nuestras experiencias, también cambia el poder que tienen sobre nosotros. Jung lo entendía profundamente. Dedicó su vida a explorar los territorios ocultos del alma y mostró que existe una inteligencia silenciosa detrás de todo lo que nos sucede. No eres una víctima del azar. Eres el resultado de una fuerza interna que ha estado obrando en ti todo este tiempo. Algunas heridas siguen abiertas porque aún no hemos entendido su origen. Ciertos traumas persisten porque evitamos escuchar el mensaje que traen consigo. Jung decía que el inconsciente habla a través de símbolos y arquetipos, pero que la mayoría ha olvidado cómo escucharlos. Aprendamos a escuchar de nuevo. No con la mente, sino con el alma. ¿Te has preguntado por qué repites las mismas historias? ¿Por qué te vinculas una y otra vez con personas que terminan haciéndote daño? ¿Por qué te frenas justo cuando estás cerca de algo importante? ¿Por qué confiar se siente tan difícil? Nada de eso es casual. Es la expresión de una lógica inconsciente que necesita ser comprendida. Jung lo expresó con claridad: mientras lo inconsciente permanezca oculto, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Este es el momento de salir de ese círculo. No te ofreceré soluciones rápidas. Te ofreceré herramientas profundas, nacidas de la psicología junguiana, para que seas tú quien descubra lo que estaba oculto. Sí, crecer duele. Mirar de frente nuestras sombras y reconocer patrones dañinos puede ser incómodo. Pero también trae una paz inmensa comprender que incluso lo más doloroso tenía un sentido. Recorreremos el lenguaje de los símbolos y los arquetipos del inconsciente colectivo. Exploraremos cómo los sueños, las proyecciones y el destino nos llevan por caminos repetidos hasta que logramos integrar lo que quedó fragmentado dentro de nosotros. Comenzarás a recuperar partes de ti que se perdieron en el camino. Dejarás de pelear con el pasado y empezarás a incorporarlo como parte de tu historia. Si alguna vez sentiste que tu vida carecía de sentido, o te preguntaste por qué los mismos conflictos regresan una y otra vez, este es el momento de descubrir algo esencial. Tu alma siempre te ha estado guiando, incluso cuando todo parecía derrumbarse. Jung llamó a este proceso individuación, el camino hacia la totalidad interior. Cada herida, cada error, cada vínculo turbulento es una invitación a ese despertar. Uno de los conceptos centrales de Jung es la sombra. Esa parte de nosotros que preferimos negar, que vemos reflejada en los demás, que evitamos reconocer como propia. Jung enseñaba que solo al aceptar esa sombra podemos empezar a integrarla.
Y es en ese punto donde comienza la verdadera transformación. Muchas veces, lo que parece una tragedia es en realidad una llamada a mirar hacia adentro. Cuando una relación termina, cuando un sueño se rompe, cuando pierdes algo importante, la vida te está diciendo, detente y observa. Hay algo que aún no quieres ver. Haz una pausa ahora. Respira profundo. Y respóndete con honestidad. ¿Qué parte de ti sigues negándote a aceptar? Jung advertía que aquello que no llevamos a la conciencia termina regresando disfrazado de destino. No lo decía como una imagen poética, sino como una señal clara. Cada vez que una experiencia dolorosa se repite, es porque una parte de ti está intentando salir a la luz. Tu inconsciente no se rige por normas sociales ni por apariencias. Tiene un único objetivo, que llegues a ser íntegro. Detente un momento y recuerda una vivencia que te haya marcado. Quizá una pérdida, una deslealtad, una elección que hoy mirarías distinto. Obsérvala desde otra perspectiva. ¿En qué te obligó a crecer? ¿Te volvió más fuerte? ¿Más valiente? ¿Más independiente? A veces, el sufrimiento es el único lenguaje que el alma encuentra para despertarnos. La lógica profunda del inconsciente no busca comodidad ni placer inmediato, sino totalidad. Y para alcanzar esa plenitud, es necesario abrazar tanto lo luminoso como lo oscuro. Jung llamó a este camino individuación, el proceso de reunir todas las partes del ser. Nada de lo que viviste fue inútil. Incluso aquello que pareció injusto o incomprensible tenía como fin último tu integración. También habló de las sincronicidades. Sucesos que aparentan ser casuales, pero que esconden un significado preciso. Tal vez cuando más lo necesitabas, alguien apareció con las palabras exactas. O un mensaje llegó a ti como si hubiese sido creado solo para tu momento vital. No es azar. Es tu mundo interior buscando expresarse. La realidad externa responde cuando el alma está preparada, nunca antes. Aquello que experimentas afuera es un reflejo de lo que sucede dentro. Jung afirmaba que no percibimos la vida tal como es, sino tal como somos. Si los mismos conflictos afectivos, las mismas pérdidas o los mismos dilemas vuelven una y otra vez, es porque algo dentro de ti aún pide ser integrado. No es una condena, es una invitación al despertar. Jung proponía volver a la infancia no para revivir el dolor, sino para recuperar lo esencial, la autenticidad, la espontaneidad, la conexión con lo que somos. Trae a tu memoria una escena de esos años, no importa si fue feliz o difícil. Pregúntate qué parte de ti nació allí. Este acto sencillo de introspección puede revelar más que años de huida o de máscaras. Porque transformarse no es borrar el pasado, sino darle un nuevo significado. Cuando comprendes la coherencia profunda de lo que te ocurrió, dejas de luchar contra la vida y comienzas a moverte con ella. Nada sucede por casualidad. Estás aquí porque tu alma ya está lista para ver, sentir y comprender. Y cuando eso ocurre, todo se reordena. El proceso de individuación no es rápido ni cómodo, pero es profundamente liberador. Enfrentar la sombra e integrar las partes olvidadas es el inicio de un camino distinto. Porque cuando tú cambias, tu mundo también lo hace. Lo que antes era solo dolor puede convertirse en la base de tu mayor fortaleza. Lo que parecía una pérdida puede revelarse como una puerta abierta. Jung nos recordó que la verdadera transformación comienza cuando miramos hacia adentro con coraje y aceptamos tanto nuestra luz como nuestra oscuridad. La clave está en la observación consciente. El dolor no es un enemigo. La confusión tampoco. Son señales. Mensajes silenciosos que traen verdades profundas. Jung sostenía que los síntomas son intentos del alma por volver consciente aquello que el ego se resiste a ver. En lugar de preguntarte ¿por qué me sucede esto?, prueba a preguntarte ¿qué quiere mostrarme esta experiencia? Es fácil culpar al destino, a otros, a Dios o a las circunstancias. Es cómodo creer que la mala suerte es una condena inevitable. Pero, ¿y si no estuvieras viendo el cuadro completo? ¿Y si una parte de ti hubiera elegido estos caminos no para castigarte, sino para despertarte? Puede parecer una contradicción, pero no lo es. Muchas veces somos rehenes de nuestra propia resistencia.
Detente ahora. Respira. Y pregúntate con sinceridad, ¿qué gano al quedarme donde estoy? ¿Qué me protege el no cambiar? ¿Qué temo perder si sano? Estas preguntas pueden incomodar, pero también encierran una enorme posibilidad de liberación. Porque cuando tomas conciencia de tu resistencia, empiezas a disolverla. No se puede sanar lo que se niega. No se puede transformar lo que no se reconoce. Jung enseñaba que el primer paso del cambio es el reconocimiento. No solo mental, sino profundo, emocional, visceral. Ese instante en el que te miras con honestidad y admites, no puedo seguir así. El verdadero trauma no es solo lo que ocurrió, sino lo que no logramos comprender de ello. Por eso algunas personas atraviesan grandes tragedias y se fortalecen, mientras otras quedan atrapadas en heridas aparentemente pequeñas. La diferencia es la conciencia. Aceptar no es rendirse. Aceptar es crecer. Es mirar tu historia y decir, no habría elegido este camino, pero ya que ocurrió, voy a extraer de él su enseñanza. Ahí reside el verdadero poder. El sufrimiento no aparece para quebrarte, sino para sacarte del letargo, para empujarte a abrir los ojos. En ocasiones, perder todo aquello con lo que te identificabas es la única forma de empezar a descubrir quién eres en verdad. Si estás atravesando este punto ahora, no te desesperes. Estás exactamente en el lugar que tu proceso necesita. Jung sostenía que el alma posee un impulso innato hacia la totalidad. Aunque te extravíes o caigas, siempre busca la manera de volver a su centro. A veces esa llamada toma la forma de una crisis. Otras, se presenta como una persona inesperada. O como una señal que llega justo cuando te sientes más vulnerable. Recuerda esto, lo que viviste no define tu identidad. Lo que eliges hacer con eso que viviste es lo que realmente importa. Desde hoy puedes decidir mirar tu dolor no como un cierre, sino como el inicio de una transformación profunda. No estás dañado. Estás atravesando un proceso de reconstrucción. Una de las enseñanzas más contundentes de Jung es que aquello que rechazas en tu interior puede terminar volviéndose destructivo. No porque sea malo, sino porque necesita desesperadamente ser visto. Todos cargamos aspectos negados: la rabia, la envidia, el miedo, la inseguridad, deseos que aprendimos a reprimir. Mientras no los reconozcas, buscarán expresarse como síntomas, ansiedad o patrones que se repiten. La sombra, como Jung la llamó, no viene a atacarte. Viene a enseñarte. Jung amplió la mirada del inconsciente más allá de la visión freudiana centrada solo en el trauma personal. Nos ofreció una perspectiva más vasta, el inconsciente colectivo. Un entramado de símbolos y arquetipos compartidos por toda la humanidad. No solo llevamos una historia individual, también una memoria ancestral. Muchas veces arrastramos miedos, culpas y cargas que ni siquiera se originaron en nosotros. Emociones heredadas, lealtades invisibles, patrones transmitidos de generación en generación. Jung decía que la neurosis es un intento personal, aunque imperfecto, de resolver un conflicto existencial. Esto significa que incluso tu tristeza, tu ansiedad o tus bloqueos son esfuerzos del alma por enfrentar algo que aún no ha sido comprendido. Sin conciencia, estas respuestas se vuelven cárceles. Con conciencia, se convierten en senderos. Vivimos en una cultura que nos aleja de nuestras emociones auténticas. Nos dice cómo deberíamos sentir, pensar y ser. Jung afirmaba que la individuación es una forma de rebelión frente a esa adaptación automática. No llegaste a este mundo para ser una copia. Llegaste para recordar tu esencia. Y ese camino duele, porque primero hay que desmontar todo aquello que no eres. Viktor Frankl decía que cuando no podemos cambiar las circunstancias, el desafío es transformarnos a nosotros mismos. Esa es la esencia de la causalidad que Jung proponía. Los acontecimientos no suceden al azar. Vienen a provocar una metamorfosis interior. Mira tu vida como una historia. Cada capítulo doloroso, cada encuentro decisivo, cada giro inesperado forma parte de un viaje de autoconocimiento. Tú eres el protagonista. Y como todo héroe, atraviesas pruebas, pérdidas y muertes simbólicas.
Pero si observas con conciencia, siempre hay un renacer. Jung comparaba la depresión con una figura vestida de negro. Cuando aparece, no la expulses. Invítala a sentarse y escucha su mensaje. Esta imagen nos recuerda que incluso los dolores más hondos traen verdades esenciales. Desde niños nos enseñan a huir del dolor, a callarlo, a taparlo rápidamente. Aprendemos que la fragilidad es un defecto que debe ocultarse. Pero la psicología profunda revela otra realidad. El dolor comunica algo. Y mientras no lo escuches con honestidad, seguirá persiguiéndote como una sombra que exige ser atendida. Piensa en una emoción que hayas reprimido últimamente. Miedo, ira, tristeza, envidia, soledad. Pregúntate qué intenta decirte. ¿Qué necesidad hay detrás? ¿Qué herida aún no ha sido reconocida? Nombrar el dolor y mirarlo de frente ya es un acto transformador. Algo dentro de ti empieza a moverse. Jung fue más allá de Freud al integrar la dimensión espiritual del ser humano. Para él, no bastaba con explicar la conducta. Había que adentrarse en el alma. No somos solo cuerpo ni impulso. Somos mito, símbolo, energía que busca integrarse. El ser humano moderno perdió el sentido porque se desconectó de sí mismo. Perdió el contacto con el sí mismo, ese centro sabio que orienta el camino. ¿Cómo volver a ese vínculo? No corriendo más rápido, no acumulando logros, sino a través del silencio, la introspección, el arte, los símbolos, los sueños, la meditación. Detente un instante y pregúntate, ¿qué parte de mí estoy dejando de lado? ¿Qué don escondí por miedo al rechazo? ¿Qué verdad callé para encajar? Tu alma no vino a conformarse, vino a despertar. Y muchas veces ese despertar comienza con una crisis. Piensa ahora en las personas que más te han herido. Míralas como espejos. No para excusar lo que otros hicieron, sino para comprender qué vino a mostrarte sobre ti mismo. ¿Qué aspecto tuyo se activó dentro de ese vínculo? ¿Qué enseñanza se escondía detrás de aquello que dolió? Jung señalaba que aquello que más nos irrita en los demás suele reflejar algo pendiente de resolver en nuestro interior. No desde la culpa, sino desde la incompletud. Buscamos cerrar el círculo, unir luz y sombra, otorgar sentido incluso a lo que nos quebró. El camino que propone Jung no es el del optimismo forzado, sino el de la honestidad profunda. Y la verdad, cuando se revela, puede doler. Pero también libera. Quien se atreve a mirarla sin escapar ya no vuelve a ser igual. Aquello a lo que te opones gana fuerza. Cuando evitas la tristeza, se vuelve abatimiento. Cuando niegas la ira, se transforma en hostilidad silenciosa. Cuando rehuyes el miedo, aparece como ansiedad. Pero cuando permites sentir esas emociones, algo se desplaza. Dejan de dominarte y comienzan a integrarse a tu experiencia. La verdadera claridad no surge de imaginar luz, sino de volver consciente la oscuridad interna. No se trata de pensar en positivo a cualquier precio, sino de mirar lo que duele y comprender su origen. La espiritualidad auténtica no escapa del mundo interior. Lo enfrenta. Lo contiene. Piensa en una decisión crucial que tengas por delante. En lugar de buscar respuestas afuera, quédate contigo. Respira hondo y pregúntale al sí mismo, esa parte firme y sabia que habita en ti, ¿qué es lo que realmente anhela? Tal vez la respuesta no llegue de inmediato. Pero si aprendes a escucharte, dejarás de vivir en modo automático. La causalidad de la que hablaba Jung no se entiende solo con la mente. Se percibe con el alma. Muy a menudo, aquello que más te hirió fue lo que logró atravesar las defensas del ego y conducirte a lo esencial. Por eso el dolor no es un enemigo, sino una revelación. La vida no solo te sucede, te muestra. Cada experiencia es un maestro disfrazado. Y si miras más allá de la forma, descubrirás que nada fue inútil. Observa tu recorrido como una obra aún en proceso. No te castigues por lo que todavía no alcanzaste. Honra el camino transitado y empieza a crear con conciencia lo que sigue. Jung afirmaba que el sentido de la vida es llegar a ser quien realmente eres.
Y cada paso dado hasta hoy respondió a una causa, no al azar. Una de las ideas menos comprendidas de Jung es que el ser humano no persigue únicamente placer o éxito. Busca significado. Cuando el sentido se pierde, todo se desmorona. Y esa pérdida no nace de lo externo, sino de la desconexión interior. Cuando sientes que tu vida carece de rumbo, lo que falta es el contacto con tu propósito esencial. Hay personas que poseen aquello que el mundo admira: dinero, estatus, reconocimiento, y aún así se sienten vacías. Jung explicaba esto como una ruptura con el sí mismo. Cuando vivimos solo desde el ego, la crisis aparece tarde o temprano. El alma no vino a cumplir metas huecas, sino a realizarse. Cada encuentro, cada relación, cada pérdida encierra un sentido oculto. Para Jung, los vínculos no son casuales. Atraemos a quienes necesitamos para evolucionar. Incluso quienes nos lastiman cumplen una función, despiertan aspectos dormidos. A veces, para aprender a poner límites. Otras, para afirmar nuestro valor. El inconsciente no obedece la lógica racional. Opera en un plano donde los símbolos, los deseos reprimidos y los impulsos contradicen las certezas construidas. Por eso existen decisiones que parecen ilógicas, pasiones que desconciertan, impulsos que te desafían. Eso no significa que estés equivocado. Significa que estás en contacto con capas más profundas de tu psique. No viniste a vivir a medias ni a repetir ciclos. Tu alma busca integridad. Y cuando dejas de huir de lo que sientes, comienzas a encontrarte de verdad. En el fondo, la vida no intenta destruirte. Busca volverte consciente. Y a veces necesita romper aquello que creías sólido para conducirte hacia lo auténtico. Dentro de ti habita algo profundo que quiere expresarse. Si no escuchas esa voz, aparecerá de otras formas: síntomas físicos, crisis emocionales, vínculos confusos. La repetición de patrones es la manera en que tu alma señala que algo quedó pendiente. No es mala suerte. Es una lección que aún no ha sido integrada. Muchos de nuestros traumas se gestan en la infancia. No solo por lo que ocurrió, sino por cómo lo procesamos. Jung sostenía que el niño interior vive en cada adulto. Y si no lo escuchas, tomará las riendas desde lo profundo. Si no lo acoges, buscará atención en lugares equivocados. Escribe una carta a ese niño que fuiste. Dile aquello que necesitaba oír en medio del miedo o la confusión. Nombra lo que nunca fue dicho, lo que quedó atrapado en silencio. Ese gesto sencillo puede devolverte partes esenciales de tu alma que se extraviaron en el camino. Llega un punto en la vida de toda persona en el que la identidad que construyó empieza a resquebrajarse. Esa fachada creada para agradar, adaptarse o simplemente sobrevivir. Cuando comienza a caer, aparecen el miedo y la exposición. Sin embargo, Jung veía ese instante como algo sagrado. Porque solo cuando la máscara se quiebra puede mostrarse el ser auténtico. No temas si atraviesas una crisis de identidad. Es una señal de que te estás acercando a tu esencia. Muchas veces, aquello que más te incomoda de otra persona señala algo que no te permitiste encarnar. Si alguien te parece egoísta, tal vez fuiste excesivamente complaciente. Si alguien se muestra frío o distante, quizá negaste tu necesidad de poner límites. Jung afirmaba que lo que nos irrita en los demás puede guiarnos hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos. No para juzgarnos, sino para liberarnos de proyecciones inconscientes. Dentro de ti habita el arquetipo del héroe. Esa fuerza que avanza incluso con miedo. Que, aun después de caer muchas veces, vuelve a levantarse. Jung entendía al héroe como un impulso instintivo de crecimiento. Cada vez que enfrentas tus temores, despiertas esa energía ancestral. Y cuando sigues adelante con las piernas temblando, estás haciendo exactamente aquello para lo que viniste: evolucionar. El ego anhela seguridad. El alma busca expansión. El ego quiere controlar. El alma quiere autenticidad. Cuando la vida te empuja fuera de lo conocido, no intenta dañarte, sino devolverte a ti mismo. La comodidad suele adormecer el potencial.
La incomodidad indica que algo nuevo está gestándose en tu interior. La transformación verdadera no siempre es visible. No llega necesariamente con certezas ni con aplausos. Muchas veces ocurre en silencio, cuando nadie observa, cuando incluso dudas de ti. Crecer no es convertirte en alguien distinto, sino recordar quién eras antes de aprender a esconderte. Por eso el proceso duele. Porque implica soltar identidades que alguna vez te protegieron, pero que ya no te representan. El inconsciente no castiga. Busca equilibrar. Cuando algo se desordena en tu vida, no es un error, es un ajuste profundo. Una llamada del alma. Jung sostenía que, en muchos casos, la neurosis es el sufrimiento de un alma que no ha encontrado sentido. No es fragilidad. Es un mensaje. La ansiedad, la tristeza persistente, el vacío interior no aparecen para destruirte, sino para obligarte a escuchar aquello que has ignorado durante demasiado tiempo. El trabajo interior requiere un coraje enorme. A veces mayor que cualquier logro externo. Mirarte con honestidad, sin disfraces ni excusas, es uno de los actos más revolucionarios que existen. Cuando empiezas a aceptar tus contradicciones, dejas de pelear contigo mismo. Y esa paz interior lo transforma todo. No necesitas ser impecable para estar completo. La totalidad incluye tanto la luz como la sombra. Cuando comprendes esto, dejas de fragmentarte. Jung no proponía eliminar la sombra, sino integrarla. Porque aquello que rechazas termina dominándote, y lo que aceptas se convierte en fuerza. Cuando reconoces la envidia, pierde su poder. Cuando aceptas el miedo, se transforma en cautela. Cuando abrazas la vulnerabilidad, emerge la fortaleza. Integrarte no te vuelve débil. Te vuelve auténtico. Y la autenticidad posee una fuerza que no puede imitarse. En el camino hacia ti mismo, perderás cosas. Personas que ya no resuenan contigo. Versiones antiguas de ti que dejaron de encajar. Sueños que nunca fueron verdaderamente tuyos. Y aunque duela, esa pérdida también es una limpieza necesaria. No todo lo que se va es una pérdida real. Algunas cosas se retiran porque ya cumplieron su propósito. Aferrarte a lo que fue impide que nazca lo que puede ser. Cuando aceptas el cambio, la vida deja de sentirse como una lucha constante. No estás aquí para adaptarte a moldes ajenos. Estás aquí para expresarte. Cuando comienzas a vivir desde tu centro, algo se ordena de manera natural. Las decisiones se aclaran. Las relaciones se vuelven más honestas. El camino, aunque incierto, adquiere coherencia. No porque todo sea sencillo, sino porque ahora tiene sentido. El sentido no elimina el dolor, pero lo vuelve llevadero. Incluso transformador. Cada experiencia vivida con conciencia se convierte en sabiduría. No minimices lo que atravesaste. Cada caída dejó una enseñanza. Cada pérdida te afinó. Cada crisis te acercó un poco más a tu verdad. No estás atrasado. No estás roto. No llegaste tarde. Estás exactamente donde necesitas estar para comprender lo que viene. La individuación no es un punto de llegada, es un proceso continuo. Nunca se completa del todo. Pero llega un momento en que dejas de huir de ti. Y ese instante lo cambia todo. Porque cuando te eliges, cuando te miras con honestidad y compasión, la vida deja de ser una sucesión de hechos sin sentido y se convierte en un diálogo profundo contigo. La vida no te pide que seas otro. Te pide que seas tú, íntegro. Y en esa integridad, incluso con cicatrices y dudas, hay una belleza que no necesita explicación. Ahí comienza la verdadera libertad.